en este lugar. Todos somos bienvenidos. Vamos a reflexionar bajo una palabra, bajo un pensamiento. Dios dice arrepentíos. Sobre eso vamos a estar hablando. Dios dice arrepentíos. Maravilloso es Dios, hermanos, que cada día nos alerta de todas las cosas que están sucediendo hoy en día. Y que hoy en día estamos más próximos a su venida. Y antes que sea su venida, Dios dice arrepentíos. Amén. Eso dice Dios, arrepentíos. ¿Por qué la palabra arrepentíos está en estas Sagradas Escrituras tantas veces? Porque lo interesante de venir a la iglesia o de venir delante de la presencia de Dios, lo importante es arrepentíos. Amén. No se trata de venir y venir y venir, hermanos, sino tener frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, en esta mañana vamos a hablar bajo el tema Dios dice arrepentíos. Amén. Eso dice Dios. Pero ¿qué nos dice la carne? La carne nos dice diferentes razones. Pero hoy vamos a hablar de lo que Dios pide de nosotros, arrepentidos. Y para ello voy a invitarle a que abra su Biblia en 2 Crónicas 7:14. Gloria al Señor. Hoy creo que no hay hermanos que hablan inglés. ¿Todos nos entienden? Sí, estamos bien. Pues vamos a correr. Siempre corremos, hermanos, y qué bueno con los hermanos que se prestan a ser intérpretes en este lugar. Por lo tanto, después del culto quiero reunirme con los hermanos que están sirviendo de intérprete y por los que otros que se quieran agregar, ¿verdad? Para reunirnos unos 30 minutos y ver, hermanos, quiénes más para hacer la programación de todos los que van a seguir interpretando cuando vengan personas de habla inglés, francés y alemán. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Crónicas 7:14, un versículo muy conocido por todos y por muchos y entendido por pocos. Dice su palabra, la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, buen Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos estar en este lugar y en esta hora. Gracias, bendito Dios, porque su presencia es grande en este lugar. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, y quédate con nosotros en este lugar. Abre nuestra mente, nuestro espíritu para recibir de ti esa dotación como lo es tu palabra, que alimenta nuestra vida, Dios, y que los perfecciona para el día de tu venida. Te suplicamos, Dios, que tomes control de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Decíamos, hermanos, que este pasaje de la Biblia, conocidos por muchos y entendidos por pocos. Hablando Dios en aquellos entonces acerca del arrepentimiento, hablaba primero de humillarse. Nosotros conocemos una palabra de humillación como una palabra grotesca y no permitimos que nadie nos humille. Está bien, está bien. Pero cuando Dios habla de humillarse, está hablando en términos diferentes. Está hablando en términos de obediencia. Eso es humillarse, obedecer. Y Dios, más que ser cuestionado, necesita ser obedecido. Amén. Dios, más que ser cuestionado, necesita ser obedecido. ¿Por qué digo esto? La Biblia habla que Dios le dio a un hombre, a un rey, que fuese y exterminase a todo un pueblo, a niños, a jóvenes, a ancianos y a animales. Eso dijo Dios.
Y podríamos decir nosotros, qué Dios tan déspota que manda a aniquilar a los niños. Si Dios lo dijo, ¿tenemos nosotros que cuestionarle? No. No. Porque ese hombre fue, hermanos, y cumplió la orden de Dios a medias. A medias. Porque ese hombre quizás en su corazón dijo, ¿por qué voy a aniquilar a los niños? ¿Por qué yo voy a aniquilar las cosas, los becerros más gordos que tiene este rey? ¿Por qué lo voy a hacer? Sería bueno que me lo lleve y lo entregue y haga holocaustos a Dios. Y Dios dice, se complace Dios en becerros gordos. Dice, Dios se complace en que le obedezcamos. Amén. Entonces la Biblia en esta hermosa hora nos habla de arrepentidos. Más que sacrificio, Dios quiere arrepentimiento de todos y de todas. Una iglesia arrepentida, una iglesia súper bendecida. Familias arrepentidas son de mucha bendición. En la casa, en la calle, donde vayan, son de mucha bendición. La Biblia en este entonces dice, si se humillare mi pueblo, ¿qué pide Dios? Humillación delante de Él. Pide obediencia delante de Él. Ve que solo le habla, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál nombre? El nombre de Jehová de los ejércitos. Porque el nombre de Dios no lo podemos tomar como un nombre de Dios en vano, en falso. Porque Dios es Dios de dioses. Y Dios no puede ser burlado. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Y hay algo que dice aquí, y se convirtieren de sus malos caminos. Se convirtieren de sus malos caminos, de sus malos caprichos, de sus malos deseos, de sus malas prácticas. Eso pide Dios. Arrepentimiento. Todos en algún momento de la vida hemos andado en malos caminos, en malos pasos. Y si no hemos andado en malos pasos, hemos andado en malos pensamientos. Incluso quizás hoy, antes de venirlo a casa de oración, hubo un mal pensamiento en nosotros. Pero ¿qué pide Dios sobre todas esas cosas? Arrepentimiento. Y se convirtieran de sus malos caminos. ¿Qué es convertirse? Mucha gente habla de conversión. Hoy me convertí al evangelio. Hoy me convertí en gnóstico. Hoy me convertí en mormón. Y ya hablan de tantas cosas. Hermano, antes de convertirle a todo lo que dijo, convertámoslos a Cristo Jesús, que es el único que puede cambiar nuestra existencia. Lo hizo con Pablo, lo cambió, hermano, siendo un hombre asesino, un perseguidor de la iglesia. Dios lo cambió. Pero en ese hombre hubo arrepentimiento. Cuando cae al suelo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Entonces hablamos de arrepentimiento. Dice, si convirtiere en sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos. Qué maravilloso cuando uno lo oye, hermanos. Pero cuando no le ponen atención, hermano, uno se siente triste, se siente decepcionado. Mire lo que predicamos con los hermanos, comienza a conversar unos de otros. Uno dice, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? ¿Y en qué estamos fallando? Entonces Dios dice, entonces yo oiré de ¿A quién no le gusta que lo escuche? Le gusta que lo escuche. Dios dice, yo oiré de los cielos. Qué maravilloso es cuando alguien nos escucha, hermanos. Cuando alguien nos escucha. Ayer vino un hermano con nosotros que vinieron con la familia Casarino. Un anciano ya, y dijimos hablar y a escucharlo. Y dice, yo necesitaba que alguien me escuchara. Y decíamos como 20 minutos o media hora platicamos. Y dice, algo estoy aprendiendo. Y se acercaron muchas personas a él. Y qué bueno es ser escuchado. Hermano, qué bueno es cuando alguien nos escucha terrenalmente.
pero es mejor cuando nos escucha Dios. Amén. Es mejor cuando nos escucha Dios. Dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Qué maravilloso es ser perdonado. Hermano, nosotros cuando fallamos no necesitamos venir a confesarlo delante de los hombres, sino delante de Dios. Porque nosotros como hombres no podemos perdonar pecados. Esos pecados los perdona Dios a través de su Hijo Jesús. Dice, entonces, huiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué bueno tener una tierra sana, hermanos. Aquellos que en un momento nos hemos practicado la siembra, hermanos, primero preparamos la tierra. Preparamos la tierra. Hay un hermano que en este país sembró frijoles este año. Sembró frijoles, le dio una buena cosecha, hermanos. Que nos mandó, por cierto, un tarrito, hermanos, con frijoles nuevos y carnita allí, hermanos. Frijoles nuevos en este país no se ven, pero hubo alguien quien sí lo preparó. Pero ¿sabe qué hizo él antes de sembrar? Preparó la tierra. Y dijo, esta tierra tiene muchos huevecillos de babosas o de ligosas, dimos nosotros. Y esas ligositas, hermanos, se comen el frijol, se lo comen, lo dejan nada. Y él antes de sembrar, ¿sabe qué hizo? Fue a las tiendas a comprar para preparar la tierra. Mezcló, hermanos, ese líquido con la tierra y sembró su frijol. Y no hubo ligosa que se la comiera. ¿Qué hizo? Sanó la tierra. Eso dice Dios de nosotros. Si nosotros nos humillamos delante de Él, si nos arrepentimos de Él, oirá y sanará nuestra. Eso necesitamos. Que nuestra tierra sea sana. Que sea sana, hermanos. En este país es una tierra próspera. Yo lo he podido notar, hermanos. Muchos se dieron cuenta de todo lo que yo tenía en mi cuadrito, hermanos, que a muchos hermanos les di en abundancia. Hermano, mucho me está dando, llene la bolsa, le decía. Mucho, hermano. Uy, hermano, ya no, me decía. Más le metí, hermanos. Quiero decirles que por más que regalamos, siempre tuvimos. Porque es una buena tierra. Y las últimas, hermanos, que ya nadie la quería, hasta se perdió. Porque ya nadie quería eso. Le digo a mi esposa, bótela, el día de ayer la botó. Y corté todavía otro poquito. Digo, ¿y esto? Si quiere, le digo, pero ahí está. Pero es una buena tierra en este lugar. Hermano, ¿y le regó abono? No le regué nada. Ni saliva le echaba. Nada. Pero ¿sabe qué? Me he dado cuenta que es una buena tierra. Y dice la Biblia, si mi pueblo se humilla, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es humillarse? Obedecer. ¿Es humillarse, obedecer? Hermano, ¿y por qué tengo que obedecer? Todos necesitamos tener una tierra que, una tierra sana, una tierra próspera. Pero ¿cómo se logra esa tierra? Sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo. Humillarse es arrepentirse. Cuesta entenderlo, pero funciona. Hermanos, la humillación a Dios es obediencia. Invocar su nombre sin obediencia podría ser tener el nombre de Dios en vano. Amén. Invocar a Dios sin obediencia es tener el nombre de Dios en vano. No funciona. Porque más que sacrificios, Dios quiere obediencia. Más que sacrificios. Entonces, invocar el nombre de Dios sin obediencia es tener el nombre de Dios en vano. Y eso es condenado por Dios. No tendrás el nombre de Dios en vano. ¿Ya ve? Estamos hablando del arrepentimiento. ¿Qué pide Dios? ¿Qué dice Dios? Dios dice, arrepentíos. Y no es que yo lo quiera convencer a que usted, hermano, sea una buena persona. Es más, Dios quiere que seamos buenos.
en su obra, en su proyecto de vida. Que seamos buenas herramientas en las manos de Dios. Entonces, Dios, más que sacrificios, pide conversión de malos caminos. Dice, si se convirtieran de sus malos caminos. Eso habla Dios. ¿Qué es convertirse de malos caminos? Dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es convertirse de sus malos caminos. Muchas personas en nuestro país, ¿a dónde han terminado? En el cementerio, en la cárcel. ¿Por qué? Por sus malos caminos o malas decisiones. Y usted lo sabe. Nosotros no ignoramos de todos esos malos caminos. ¿Dónde terminaron? Yo siempre digo, la generación que se perdió. La generación que se perdió. ¿Por qué? Por los malos caminos. La Biblia manifiesta también que más que todo eso, Dios quiere que más que sacrificios nos apartemos de malos caminos. Si hay arrepentimiento, Dios oirá, perdonará pecados y sanará nuestra tierra. Amén. Si hay arrepentimiento, digo, Dios oirá, perdonará pecados y sanará nuestra tierra. Qué bueno es uno sentirse libre de pecados, hermanos. Qué bueno, hermanos. Pero cuando a uno le pesa la conciencia, eso es terrible, se enferma. Da depresión, da aflicción, porque no sabe qué va a ser el día de mañana. No sabe. Yo digo, hermanos, y lo repito una vez más, para morirse solo es necesario estar vivo. Solo es necesario estar vivo. O sea, la Biblia nos enseña tantas cosas. El pecado empobrece. Escúcheme. El pecado empobrece. Y por eso podemos llevar una vida nosotros, quizás fatigada, fatigosa, trabajo y trabajo, hermanos. Pero muchas veces estamos haciendo algo que a Dios no le agrada y nuestra tierra está envenenada. Nuestro hermano que oraba por las ofrendas decía que Dios ama al dador alegre. Pero algo más que decía antes: el que siembra escasamente recibirá. Y el que siembra con abundancia recibirá. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y el que no siembra? ¿Me escuchó? ¿Y el que no siembra? Porque hay personas que no siembran y quieren. ¿Y qué dice la Biblia? El que siembra escasamente recibirá. Y el que siembra con abundancia recibirá. ¿Y el que no siembra? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Para aquellos que muchas veces decimos, ¿y por qué hay que sembrar? No, y el que no siembra. Es como cuando dice la palabra de Dios. Y el que no trabaja, digno es que no coma. Hoy dígale la de siembra. Y el que no siembra, digno es que no tenga nada. Porque si el que no trabaja es digno que no coma, y el que no siembra. Relacionemos la palabra de Dios. Y no es que queremos que esta recipiente se llene, no. Pero es que queremos que Dios nos bendiga. Amén. Y si queremos que Dios sane nuestra tierra, entonces el pecado empobrece. Y eso está en la Biblia, hermanos. Sí, está en la Biblia. Dice en Proverbios capítulo 28, versos 13. Proverbios capítulo 28, versos 13, hablando del arrepentimiento. Y el pecado empobrece. Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice la Biblia? No. ¿Verdad que dice que no prosperará? Ahí dice la Biblia. A mí quíteme de ese cuadro, pero dice la Biblia. Hermano, los estoy incitando a que nosotros hagamos esto y esto. No lo estoy incitando, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Cierta vez un hermano, él me dice, hermano, denos la fórmula cómo poder llegar a hacer esto. Y me dijo mi hermano Jorge, y lo menciono porque aquí está.
Díganme ustedes como familia, ¿qué hacen para poder tener eso que tienen? ¿Roban? ¿Venden droga? No. Sembramos en la obra de Dios. Eso le dije al sí, hermano. Díganme sus prácticas, ¿cuáles son? Sembramos en la obra de Dios. Y se lo enseñó a mi hijo desde el más pequeño hasta el más grande. Le he enseñado eso. Sembrar en la obra de Dios. Anticríticas de muchos. Están robando. Están trabajando en negro. Están declarando al gobierno. Yo le digo que sí. Pero no lo andamos gritando al mundo. Pero la Biblia dice, por su fruto los. Amén, así dice la Biblia, por su fruto los conoceréis. Hay fórmulas en la Biblia que manifiestan todo esto. Y dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. Más, el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Alcanzará el favor de Dios. Amén. Todos necesitamos el favor de Dios, pero tenemos que ser sinceros con Dios. Dios nunca nos va a pedir algo que no nos ha dado. Amén. Que quede claro. Dios nunca nos va a pedir algo que nos ha dado. ¿Por qué Dios le pidió ese único hijo a ese hombre? Porque Dios se lo había dado, por eso se lo pidió. Porque Él se lo había dado. Se lo pidió en sacrificio. ¿Por qué? Porque Él se lo había dado. Entonces Dios no nos va a pedir algo que no nos ha dado. Por eso dice, cada primer día de la semana, cada quien aparte algo según según yo le haya dado, dice. Y si nuestro Dios es miserable, vamos a ser miserables. Es decir, Dios esta semana no me dio nada. Anantillo vine. Aquí como me ve, no he desayunado 3 días. Qué miserable ese Dios. Pero dice la Biblia, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. Amén. Eso dice Dios y eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo sigo creyendo. Entonces la Biblia habla de que si nosotros encubrimos el pecado, no prosperaremos. El pecado empobrece. Pecar, hermanos, es algo que le desagrada a Dios. Y es necesario arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón. Esa es otra. Sin arrepentimiento no hay perdón. Amor, perdóname. La perdona y vuelve a lo mismo. No se ha arrepentido. Yo siempre digo, es viaje de agua, digo yo siempre. Discúlpeme, pero yo tengo esa palabra, viaje de agua, le digo. Es como ir al súper a comprar manzana cada ratito, que siempre van a ver. Entonces, sin arrepentimiento no hay perdón. Mateo capítulo 3, versos 7 y 8. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, lengua ponzoñosa, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de. Eso dice la Biblia. No se trata de pasar, hermanos, lo que la iglesia ordena y lo que la palabra dice por reglamento, por mandato de Dios. Casarse, recibir enseñanza, orar, ayunar, pasar las aguas. No se trata de eso. Se trata de arrepentimiento. Juan enfrentó a todos los que llegaban a él. Y llegaban a él, hermanos, con una gran esperanza, pero sin ganas de arrepentirse. Él le dice, ¿y quién les ha enseñado a que vengan a este bautismo? ¿Quién les ha enseñado a que vengan a esto? ¿Quién les enseñó a que huyan de la ira venidera?
de lo que Dios ha preparado para el fin del mundo. ¿Quién las ha enseñado? Y dice en su siguiente versículo: haced pues fruto digno de arrepentimiento. Eso dice la Biblia. No se trata de levantar la mano y te acepto, Jesús, y seguir viviendo la misma vida que antes teníamos. Hermano, quiero bautizarme por esto y por esto, quiero casarme por esto y por esto, y seguir siendo la misma persona. Fruto digno de arrepentimiento pide Dios. Y lo dice su palabra. No basta solo cumplir las disciplinas espirituales y seguir, hermanos, contaminándolos con las actividades mundanas. De repente un domingo venimos acá y el siguiente domingo estamos allá en el festival latino moviendo el esqueleto. No se trata de eso. ¿Cómo va a creer usted eso? Eso no se puede. ¿Sabe por qué la Biblia dice que no se puede servir a dos señores? O se contenta con el uno o con el otro. Tenga dos maridos a ver si no la va a sopapear. O tengamos dos mujeres a ver si no los va a agarrar del pescuezo. Dígame usted. Eso no se puede. La Biblia es clara. No se puede hacer eso. Y lo digo con la palabra de Dios. Fruto digno de arrepentimiento. Yo soy bautizado, soy casado y miren, nada que miren, frutos dignos de arrepentimiento. Porque Jehová no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Cuál es tu cosecha de hoy? ¿Cuál es tu cosecha de hoy? Pongámonos a pensar. Porque Dios no miente, Dios no falla y Dios no puede ser burlado. Jesús, al principar su llamado o su ministerio de salvación, comienza a predicar: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Eso predicó él. ¿Por qué él enfatizaba en arrepentimiento? Porque sin arrepentimiento no hay cielo. No hay cielo. Sin arrepentimiento más que cielo hay un infierno. Y por eso Jesús se empecinó a comenzar a predicar: arrepentidos. Lo dijo Jesús. Qué interesante gesto que dijo Jesús. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Esa fue la predicación de Jesús. Hermano, ¿qué tengo que hacer? Jesús, en su primer prédica, dirigiéndose a una multitud, lo que dice: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, dice el Señor. Ya ve que Dios dice eso. Es que a Dios le interesa que nos arrepintamos. A Dios le interesa que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Está a las puertas. Y sin arrepentimiento no va a haber cielo para los que no se arrepienten. Va a haber infierno. Va a haber lago de fuego. Va a haber azufre. Va a haber tormento. Y allí, ¿verdad que no queremos ir ahí? Queremos ir al cielo. Hasta los malos quieren ir al cielo. Fíjate que un asaltante se muere, hermanos, en un atraco de un asalto, lo matan y su familia dice: que Dios en gloria lo tenga. Uy, yo digo, qué jugado, digo yo. Si murió siendo macaco, murió siendo ladrón, ¿y cómo va a creer que Dios en gloria lo va a tener? No, hombre, es hacer uno jugado. Lo jugó la mica. Eso no puede ser. ¿Qué dice la Biblia? Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Lo dice Jesús. Por eso tenemos que dejar de hacer malas prácticas. Hermano, como usted también ya gozó cuando estaba joven,
Si eso le llama gozar, yo tengo cicatrices. Míreme, yo tengo cicatrices. Que no se las voy a enseñar es otra cosa, pero tengo cicatrices. Cicatrices profundas las tengo yo, que no se las voy a enseñar. O pueden decir, él evite esto y esto porque ya está así, viejo estoy. Y eso ni le dude, mire cómo canoso, 56 años. No, ya estoy más para allá que para acá. Tengo más pasado que futuro. En lo humano. Entonces Jesús dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es necesario que nos arrepintamos. También Jesús vino por los pecadores al arrepentimiento. Todos fallamos en algún momento de la vida. Pero ¿qué quiero decir con esto? Si hoy nos sentimos llenos de pecados, si hoy, hermanos, nos sentimos enfermos, llenos de pecados, estamos en el mejor lugar. Amén. Estamos en el mejor lugar, porque aquí está Cristo Jesús, para sanarlo y para perdonarnos. Amén. Para eso Él está acá. Estamos en el mejor lugar. Hemos llegado a la clínica correcta. Estamos en la sala de espera. Pero hoy cuando hagamos el llamado, usted va a pasar y se va a arrepentir delante de Dios. Pero hoy cuando diga por los enfermos, hoy Dios va a sanar la enfermedad. Porque para eso Él vino. Él dice que no vino por los buenos, sino por los pecadores al arrepentimiento. No vino por los sanos, sino por los enfermos. No vino por los inteligentes, vino por los ignorantes. Lo más despreciable e ignorante del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los filósofos, que terminan por no creer en Dios. Por eso vino Dios. Entonces la Biblia manifiesta en Mateo 9, 12 y 13 que Él vino por los pecadores al arrepentimiento. Estamos hablando, ¿qué dice Dios? Arrepentíos. Eso dice Dios, arrepentíos. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Bárbaro Dios. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y después si aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Así que si hay un pecador por aquí, bienvenido. Dios te anda buscando, ya te encontró. Llegaste al mejor lugar. Eso es bueno. Eso es bueno. Yo le contaba un par de testimonios a un hermano que está con nosotros hoy. Si yo le dije, si tú eres un Dios que cambia, cámbiame. Porque yo sabía quién era. Si este payaso que está enfrente predicando, si dice la verdad, yo señalándolo. Y si eres un Dios que cambia, cámbiame porque yo sé quién soy. Hermano, y Dios hizo un milagro grande en mi vida y me cambió. Me cambió. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Dios lo hace. A mí me gustaba un montón de cosas. Droga y alcohol no, pero otras cosas sí. Imagínesela, porque usted también tiene el don de la imaginación. Imagínese. Imagínese. Una persona de 16 años a los 20 y algo de años, que no puede ser un joven en el mundo. Si lo hacen los que todavía están cristianos, se van a meternos donde debe. Imagínese uno sin Cristo. Imagínese. Solo imagínese. Pero Dios hizo algo grande en mi vida. Y yo doy testimonio de este versículo. Donde este versículo nos dice, hermanos, y después y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo era uno de ellos. Pero un día vine a Jesús y Él cambió mi vida.
Como lo hizo con usted, lo hizo conmigo. Pero es necesario venir a Jesús. Entonces la Biblia manifiesta eso. Si te sientes enfermo o en pecado, hoy estás en el mejor lugar. Los enfermos serán sanos y los pecadores serán perdonados en el nombre de Jesús. Qué maravilloso, hermanos. Hermano, yo pequé ayer. No me diga nada a mí, dígaselo a Él. Dígaselo a Él. Quizás hoy en este día nadie le va a preguntar por qué va a pasar a que oremos. Pero usted va a decir: Señor, tú sabes en lo que he andado. Estos días me he estado equivocando de cama, Señor, y tú sabes en lo que he estado. Y Dios lo va a perdonar. Dios lo va a hacer. Señor, yo he dicho que voy para el cólex y me he ido a meter a otro lugar que no es el cólex, es otra cosa. Padre, perdóname. Todo podría ser. O si usted está enfermo: Señor, a mí me han diagnosticado que ya estoy a punto de tener insuficiencia renal. Sáname. Dios lo va a sanar. Dios lo va a sanar. Yo le testifiqué lo que pasó el viernes con un dolor de cabeza que casi 24 horas me tumbó. Pero al pasar a este lugar yo me impuse las manos. Y el Señor, en el nombre de Jesús, dolor de cabeza fuera. Cuando voy para allá, hasta el día de hoy no lo tengo, hermano. Maravilloso es Dios. Tomé Paradol, café, aspirina. No, fue la presencia de Dios la que hizo esa obra en mi cabeza. Y a mí, ¿qué no me han diagnosticado los médicos aquí, hermano? Yo ya le he dicho muchas veces: sos hipermenso, me dice. Sí, eso ya lo sé, le dije yo. Sos hipertenso, me dice. Sos diabético. Tenés el labio leporino. Y yo cuando salgo: mi Dios suplirá todas mis necesidades. Me siento fuerte, firme y tranquilo. Generalmente no tomo dieta. Tal es el caso que uno de mis hijos ayer me dijo: papá, ya son 4 panes que lleva con eso y demasiada azúcar, me dijo. Es que yo fui pariente de Celia Cruz, azúcar, le dije. Y cuando llego a mi casa todavía digo a comer más, más carbohidratos. Y mire cómo me tiene el Señor. No quiere decir que no se cuide uno. ¿Cómo no? Hay que cuidarse. Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿por qué estoy trayendo esto a colación? O a esta prédica. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: id pues y aprended. No he venido a llamar a justos, sino a pecador al arrepentimiento. Pero también dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu enfermedad? Hermano, yo estoy padeciendo de hoy en día de esto y esto. Dígaselo a Dios antes de decírmelo a mí. Dios conoce por qué hoy está aquí usted. Dios conoce que hoy usted tiene que reconciliarse. Algunos tienen que reconciliarse. Dios conoce que hoy unos están afligidos por el diagnóstico que les han dado, o por los exámenes que van a hacer dentro de los próximos días. Pero no temas, tu milagro está en las manos de Dios, porque lo dice su palabra. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y en este lugar está el médico de médicos, Cristo Jesús. Por lo tanto, Él lo puede hacer todo. Pero es necesario, hermanos, dice, sino que los pecadores vengan al arrepentimiento. Es necesario arrepentirse. Hay un predicador, hermanos, que dice: hermano, yo vengo enfermo, pero no quiero nada con el Señor. No lo quiero aceptar. Dice: hermano, entonces por vos no voy a orar. No voy a orar por vos, le dice. Porque si no querés nada con Él, ¿por qué querés beneficiarte de Él? ¿Me escuchó? Es correcto, claro que sí que es correcto.
Si no quiere nada con el médico, ¿por qué va al médico? Porque cuando vamos al médico sí le pagamos, ¿verdad? Pero aquí hay un Dios que no está pidiendo tu pago, está ordenando tu recuperación. Eso quiere Dios. Grande es Dios que nos habla día con día. El arrepentimiento también borra pecados. El único pecado que Dios nos perdona es el que no se confiesa. Pero tampoco quiere decir que seamos viajes de agua, que lo metamos. Hoy me arrepiento. Como muchas veces las ofertas que caen, ¿verdad? No, hagámoslo ahora y te arrepentís más tarde, el viernes o el sábado o el domingo te arrepentís otra vez. Y vuelve el lunes y vuelve a caer. No se trata de eso. Arrepentirse es un hasta aquí. Es un hasta aquí. Estoy harto de ser un farsante. De eso se trata. Entonces la Biblia habla que el arrepentimiento borra pecados. En nuestro país, cuando yo estaba un poco joven, y a muchos años, había en un banco, en una financiera, que decían el borra saldos. ¿Se acuerda usted? El Banco Agrícola. El borra saldos. Que uno tenía una tarjeta de crédito, había aquí un préstamo y se metía a una tómbola y el que salía le borraban todo el saldo, hermano. Eso era bonito. Pero en millones de personas, ¿quién iba a salir? Y le llamaban el borra saldos. Hoy aquí hay uno que no borra el saldo, sino que borra los pecados. Y es la sangre de Jesús. Amén. Es la sangre de Jesús. El arrepentimiento borra pecados. Hechos capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de hermano, tiempos de refrigerio. ¿Y es que no gustan los refrigerios? Mi hermano Jesús hace una bebida, un refrigerio bien rico. Fíjate que yo ese refrigerio me lo repito hoy, mañana y pasado y todos los días. Me gusta. Es como un jugo de fruta y de todo, hermano. Que cuando nos invitaba a su casa, él me da un poquito. Yo voy a abrir el vaso, voy a ir ahí al baño y no voy a agarrar otro vasito porque el refrigerio está rico. O ya se va a fijar el hermano porque ya no hay nada cuando quiere volver a repartir. Pero ¿qué dice la Biblia? Tiempos de refrigerios, hermanos. ¿Y qué es un refrigerio? Después de comer, ahora el refrigerio, dice. Nosotros allá en nuestro país comíamos a las 6, a las 10, hora del refrigerio, dice. 8 pupusas más, ¿verdad? Un buen jugo. Y refrigerio. Y a la hora del almuerzo, un sopón de gallina india con 5 tortillas, un buen vaso de fresco, dice. Y a las 3 de la tarde, amor. Y es hora del refrigerio. Café con unos tamalitos, hermano, con 5 tamales de gallina. Y siendo refrigerio. Y en la cena, amor, ya siento de alguito. A las 6, huevitos con tomate, queso duro blandito y un buena. Ya no, ¿verdad? De eso habla la Biblia. De eso habla la Biblia. Hay muchos aquí que no están teniendo refrigerios y quieren refrigerios. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, así que arrepentidos, ¿sí? Ahí está, hermano. Sí, y la fórmula aquí está para estar bien en forma uno, ¿verdad? En forma, dice, de un pastor de cintura de conejo, dice. Los tiempos de refrigerio, la Biblia los habla. Pero para que esos tiempos de refrigerio lleguen a nuestra vida, ¿qué es? Así que arrepentidos sí, convertidos. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Ves que se borran los pecados? ¿Cómo? Arrepentirse y convertirse. No, que me arrepiento hoy, hermano, me voy a reconciliar. Y allí
amor, ¿a qué hora lo vamos a volver a ver? Y dice, Señor, si te acabo de perdonar, hombre, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Hay algo que no te queda claro? Arrepentidos sí, convertidos, para que sean borrados todos vuestros pecados. ¿Y quién no va a querer sentirse chelito, pues? Tanto que hemos pecado. Tanto que hemos pecado. ¿Y quién no va a sentirse bien clarito? Oh, vos eras así. Era, pero Cristo me perdonó. Si yo te vi, sí me viste, pero hoy Cristo me ha hecho nueva criatura. ¿Pero por qué? Arrepentidos y convertidos. Y qué bueno es arrepentirse, porque dice la Biblia, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y quién no va a querer? Tiempos de refrigerio, tiempos de paz, de gozo, de alegría, de buena salud, tiempos de refrigerio. Amén. Yo le digo que a mí me dice, vos estás todo enfermo. Cada ratito me mandan mensajes, me llegan cartas. Usted, su estado es precario, venga, lo vamos a vacunar. Que se vacune tu abuela, yo no, le digo. Me han llegado cartas y cartas, y mire, si me voy a vacunar, no. Hermano caprichoso, tiempo de refrigerio, digo yo, aleluya. Aquí está. Más que le tengo miedo a esas agujas, no, hombre, digo yo. Ya voy llegando ahí, cuando estoy, una arritmia cardíaca, no, digo yo, me regreso y revira contra, digo yo, no, eso no. Tiempo de refrigerio. Bueno, es Dios, pero Dios pide arrepentimiento. Si venimos a Él, su justicia nos perdonará. Si venimos a Él, su justicia nos va a perdonar. ¿Y quién no necesita ser perdonado? ¿No es cierto que cuando cometemos un error necesito que nos perdone? Incluso muchas veces cuando lo metemos en una deuda, hermano, cruel, crítica. Hey, perdóname la deuda, perdóname. Yo recuerdo un tipo, hermanos, en El Salvador, que me pegó una bajada tremenda, un negocio que vamos a hacer. Me dijo, voy a trabajar, voy a hacerle unos estampados a la Coca-Cola, me van a pagar $30,000. Y fíjate que no tengo, me falta tanto, ¿crees que no me prestas? Y como somos negociantes, me dijo, yo te voy a dar tanto cuando me paguen. Hermano, y me voy de cabeza y le meto 3,000 también yo. 15 días me ha dicho, me dan el cheque. Pasaron 15 más 15, hasta el día de hoy no he visto eso. Y un día yo llegué a él, fíjese, le dije, mira, me has bajado, ya te dieron el cheque, le digo yo. No, mira, no, ya te lo dieron, le dije. Y vos sabés que pactamos con eso. Tengo hasta el día de hoy, le digo, tengo un documento donde no le pusimos cuánto. Yo podría hacerlo hoy y ponerle que me debes tanto y meterte a juicio. Pero somos cheros, le dijo, y vos has tenido tanto dinero. Él tenía una maquila, una nave industriales como este espacio, hermano, llena de máquinas, un pulpo para estar estampados. Podía quitarte esto y te dejo en la calle, le dije. Al final me dijo, no puedo pagarte, Gregorio, no puedo pagarte, pero llévate el pulpo, llévate este y llévate todos los empleados que tengo, me dijo. Y quebrame. ¿Sabe qué le dije yo? Pienso en tu familia, no me debes nada. Ese chamaco lloró. No me debes nada, le dije. Porque yo sea rico, no. Pero pude perdonarle la deuda. Y habíamos hecho un trato con él. Te di un documento legal como quitarle todo lo que tenía. Pero fui capaz de decirle, no me debes nada. Y hasta el día de hoy nos seguimos hablando. Y nunca más le volví a recordar que él me debía. Así es cuando venimos a la presencia de Dios. Su justicia nos limpia de todo. Yo limpié el saldo que él tenía conmigo. Si tú tienes un saldo con Dios, Él lo puede limpiar en este día y en esta hora. ¿Qué saldo tú tienes con Dios? No lo sé.
Pero la Biblia manifiesta que si venimos a Él, su justicia nos perdonará. Primera Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos, si los guardamos, no hay perdón. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y quién no necesita ser limpio, hermano? Todos. Pero dice si confesamos. Él es fiel y justo para perdonar y para limpiarnos. ¿Verdad que bien bonito se siente andar limpio uno? Yo hoy me siento bien bonito andando limpio. Pero cuando estoy en el taller, hermano, reparando esos lleno de grasas, aquí la uña, a mí no es que me pinte la uña, que a veces, ¿verdad?, le doy un maquillaje a las cosas y mancho. Y a veces todo me tengo que quitar los anillos, hermano, porque hay grasa y aceite y todo. Me siento sucio, pero mire qué lindo se siente estar limpio uno, con sacos, zapatillos lindos, y usted precioso, bien perfumado, hermano. ¿Se siente bien uno, sí o no? Claro que se siente bien. Y así quiere Dios que nos sintamos todos. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarlos de toda maldad. Amén. Limpios. ¡Qué bueno! Qué bueno llegar a una casa limpia. Pero una casa, hermanos, donde está sucia, uno dice: me equivoqué de casa. Venía a visitarlo, pero ya me voy, ya me acordé que tengo cita en el cole. Y ni tiene cita. Lo que pasa es que está sucia y quiere irse ya. Vea, dice la Biblia: justo para perdonar y para limpiarlo de todo pecado, de toda maldad. Eso es Dios. ¿Pero qué pide Dios? Arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos. Un pecador arrepentido provoca fiesta en los cielos. Con este versículo quiero terminar. Un pecador arrepentido provoca fiesta en los cielos. No, de aquí los ponemos. A mí me gusta ver a los hermanos. Yo a veces desabro los ojos, porque siempre está con los ojos así. Los abro y comienzo a ver a los hermanos que están. Y vaya a danzar aquel día. La hermana Elena por aquí venía quitando el micrófono al hermano Kevin, ¿verdad? Y se da cuenta que no estaba cantando y se fue, pero andaba moviéndose allí, hermano. Que el hermano Manuel le dice: detenete, quieta, Elena, le dice, que aquí no estás en tu casa, le dice. O ver al hermano Gersaimer. No, hombre santo, dice: ¿y esto qué pasa? ¿En serio? Y por un pecador que se arrepienta, hay fiesta en los cielos, amén. ¿Y cómo creen ustedes que son esas fiestas apagadas? No, hay fiesta en los cielos. Aquí las alabanzas que cantamos, pura fiesta, hermanos. Pura fiesta, qué bueno. Y por un pecador hará fiesta en el reino de los cielos. Así que si usted hoy se siente que está retirado de los caminos correctos, hoy es tiempo de que provoque fiesta en el reino de los cielos. Aquí lo vamos a poner de fiesta y allá también. Y aquella alabanza que dice: hoy estamos de fiesta y mañana estaremos también. Sentía que bajaba el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Lucas 15:17, para terminar con esto. Hablando que un pecador se arrepiente, provoca fiesta en el reino de los cielos. Y de eso se trata, de estar en fiesta con Jesús. Os digo que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por nosotros Dios ya está tranquilo. Pero hubiera una persona en este lugar que siente que ha caminado fuera de la voluntad de Dios.
Es necesario que cuando fallamos a Dios, vengamos a Dios confesando nuestras faltas. Hoy es un buen tiempo de ser sinceros delante de Dios. Necesitas hoy hablar con Dios y decir: papá, quiero hacer el llamado al amigo que anda con mi hermano Orlando. ¿Qué pasa? Dios es grande y poderoso, y si alguien puede ayudarle, no es el hombre, no es el pastor, no es su amigo, es Cristo Jesús. Pero es necesario dar este paso de fe. Por lo tanto, yo le invito en esta hermosa hora a que venga delante de Dios, y Dios hará ese favor, ese grande milagro. Si hubiera una persona también que adolece una enfermedad, pase. Vamos a orar. Yo no soy milagrero, pero hay alguien que está aquí que hace los milagros, y es la presencia de Dios. Por lo cual en esta hora yo le invito, si usted tiene una necesidad en su vida, en su salud, venga. Cristo le sanará, Cristo le salvará, Cristo le perdonará. Solo esfuércese y sea valiente. Y tome esa buena voluntad de creerle a Dios y no al hombre. Porque quien perdona es Dios, quien sana es Dios. Y hoy podría ser la mañana de tu milagro. Ven a Cristo y Cristo te sanará. Bienvenido, hermano, bienvenido. Dios hará ese favor que necesitas. Dios hará ese favor, mi hermano, Dios lo hará. Ten fe, Cristo te ama. Aleluya. 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 Habrá otra persona que quiere tomar fuerzas desde el Señor, que quiere sentir esa gracia, esa presencia maravillosa. Habrá alguien más que quiere ese Dios grande, ese Dios perdonador. Pase. Nadie le va a criticar porque usted pase, pero Dios quiere tratar con su persona, porque santo y poderoso es Dios para obrar, para redarguir, para quemar toda impureza de pecado, para quitar toda ansiedad. En el nombre de Jesús, opera a favor de Dios en este lugar. Permite que tu presencia, Padre bueno, pueda sanar, Dios mío, al que está enfermo, pueda levantar al cansado, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Que tu gracia se mueva, Dios. Que tu Espíritu Santo haga esa obra sanadora, esa obra restauradora en la vida de mi hermano que está acá presente, Señor, en este lugar. Derrama de tu Espíritu, Señor. Derrama de tu gracia, de tu presencia, de tu favor, Señor amado. Salva la vida de este hombre, Dios. Quema, Dios mío, toda la laxivia de vicios ocultos, Padre, en el nombre de Jesús. Líbralo, Dios mío, de una vez y para siempre. Líbralo, Dios mío, de una vez y para siempre del dolor, de la prueba, de la angustia, de vicio, Dios mío, que lo atormentan. Que hasta aquí, Dios mío, llegue su vida mala. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. De igual manera, en esta hermosa hora, seguimos orando y clamando por un milagro maravilloso en la vida de mi hermano David, Dios mío, el hermano de mi hermano Jorge, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, restáuralo en el nombre de Jesús. Que es tu gracia, Dios mío, sobre él. Que tu presencia se manifieste y que seas tú un obrador de milagros, Dios. Obrador de milagros. Levántalo con poder. Levántalo en gloria, Padre. Levántalo. En el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. Oramos por una doble unción sobre nuestro hermano David, Dios. Restáuralo en el nombre de Jesús. Que ese procedimiento quirúrgico, Dios mío, que él haya tenido el día de ayer, Dios mío, sea para bendecirlo, para que tú te muestres a él, Padre. Cicatriza su operación
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pues mi hermano Gersaí, Dios mío, aliéntale tu favor. Aliéntale en tu favor, Dios mío. Aliéntalo en tu amor, en tu misericordia. Y sánale hoy. Que en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por nuestro hermano Orlando, Dios mío, pedimos que